Bien, ante todo, buenas tardes. Yo quiero agradecer al Seminario de Historia Rural Andina y también al profesor Rolando Pachas por haberme pedido que haga la presentación de su libro. En relación a Rolando, nos une ya una amistad de muchos años. Nosotros nos conocemos en estas aulas amarquinas desde la década del 70. Rolando Pachas ha tenido diversos cargos administrativos. Fue coordinador del Departamento Académico de Historia y después fue director de la Escuela Académico Profesional de Historia. Y no solamente es licenciado en Historia, sino también es educador. Él cruzó en estas aulas dos carreras profesionales. Y en relación a esas dos especialidades él presentó dos tesis que después fueron publicadas. Una de ellas, la tesis que él presentó en el año 1974, fue publicada en el año 1976 por el Seminario de Historia Rural Andina. En este seminario también se han publicado sus trabajos, una recopilación de movimientos campesinos de 1900 a 1930, que él hiciera conjuntamente con el profesor Flores Marín, José Antonio Flores Marín, ya fallecido, quien también fue profesor de esta casa de estudios. En el año 79, al cumplirse un centenario de la guerra en Chile, él escribe un artículo que es publicado en uno de los tomos que la universidad edita en ese año, sobre el impacto de la guerra en el sur medio. Sobre esto también ha publicado otros artículos en recientes compilaciones, y hay un texto que me parece a mí, además de este que se presenta el día de hoy, es importante mencionarlo, ¿no? Cuando el profesor Rolando Pachas era director de la Escuela de Historia, llegaron a conversar a la oficina de la escuela el capataz de la cuadrilla número 9 de cargadores del Señor de los Milagros, junto con dos directivos más de la cuadrilla. Ellos estaban interesados en que se escribiera una historia de la cuadrilla que ya tiene más de 100 años, ¿no? Ha cumplido ya un siglo, está en 104 años. Entonces estaban interesados en que esa historia se escribiera y acudían pues a San Marcos, ¿no? Es una universidad que siempre se ha identificado pues con los sectores populares, y es así como a iniciativa del profesor Rolando Pachas fuimos convocados y estuvimos ambos revisando la documentación que esta cuadrilla había acopiado, ¿no? Evidentemente ellos no conocían técnicas archivísticas, habían compendiado pues los oficios de la cuadrilla, que se imagina más de un siglo, los informes económicos. Hicimos entrevistas también a los miembros de la cuadrilla, algunos de más edad, que guardaban la memoria oral pues de lo que había acontecido en esta cuadrilla. Y ese libro que nosotros concluimos hace algunos años, por motivos propios de la misma cuadrilla, fue siendo demorada su publicación. En este año ha sido entregado ya a los miembros de la cuadrilla, ha sido recibido también por la hermandad y está en un formato evidentemente adecuado, ¿no? Ellos quisieron colocarle las fotos de los miembros. El texto es el que preparamos nosotros conjuntamente con el profesor Rolando Pachas. No es un libro que, claro, no es un libro para la venta en las librerías, sino es un libro de circulación interna, ¿no? Pero que demuestra cómo en ciertos sectores hay esta preocupación por la historia, ¿no? O sea, hay esta idea de que se preserve, ¿no es cierto?, el pasado, para que lo que se conversa en reuniones
las que los socios de la cuadrilla celebran anualmente, quede perennizado en un libro, ¿no? Entonces es una suerte de libro de oro, como es del estilo en estas instituciones. Y bueno, finalmente es este libro que hoy día edita el Seminario de Historia Popular Andina, que es también un seminario que tiene una larga data en nuestra universidad, ¿no? Cuyo presidente fundador, el doctor Pablo Macera, ha sido recientemente reconocido como profesor emérito de nuestra universidad. Es una distinción un poco tardía, pero importante, ¿no? El libro de Rolando Pachas tiene un título bastante sencillo, ¿no? Es Apuntes de Historia del Perú, siglos XIX y XX, ¿no? Y específicamente se concreta a los años que van desde 1884 a 1930. Y este término de apuntes el autor le ha dado porque el libro fue siendo preparado como apuntes de clase. Las clases que él dictaba, ¿no? Iba organizando. Ese material es el que finalmente tiene ahora la forma de este libro. De lo que nosotros podemos comentar, es un libro interesante porque se ocupa de un tema hasta hace algún tiempo era marginal a los estudios históricos, ¿no? La historia académica, la historia económica, ¿no? La historia económica que en estas aulas amarquinas la impulsaba en la década del 70 justamente el doctor Pablo Macera, ¿no? De la que ambos somos discípulos, ¿no? Y eran estas preocupaciones, ¿no? Después, por cuestiones también de influencia, digamos así, de una serie de investigadores del extranjero, fueron siendo reemplazadas por otros temas, ¿no? Recientemente otra vez vuelve a ser una preocupación, se ha formado una asociación de historia económica y el texto se ocupa casualmente de este proceso que desde la perspectiva de la economía y de la sociedad se puede apreciar en este periodo, ¿no? Va desde el contexto que se produce después de la guerra, ¿no? De esta infausta guerra con Chile, ¿no? En la que el Perú fue cercenado, pues perdimos nuestra provincia litoral de Tarapacá y Tacna y Arica quedaron cautivas, ¿no? por varias décadas, ¿no? Hasta que finalmente, claro, con el Tratado del 29 se vuelve a recuperar Tacna, ¿no? Pero perdemos definitivamente Arica, ¿no? Y entonces es un poco esa transformación que el país empieza a sufrir, ¿no? Primero se ocupa, nos lo ilustra con bastante material estadístico, el déficit, por ejemplo, de los presupuestos. Es una realidad tan difícil de superar como fue la guerra, ¿no? Que dejó al país prácticamente en la indigencia, ¿no? Se había perdido no solamente la provincia de Tarapacá, sino se había perdido el recurso que permitió en el siglo XIX el despegue económico, ¿no? Esto que Basile denomina la prosperidad falaz, ¿no? Perdimos las salitreras, ¿no? Que quedaron en poder de Chile, y había un problema evidentemente económico para el país, de cómo cumplir con los contratos que se habían suscrito para obtener recursos del extranjero. Estos contratos se habían hecho en base casualmente a esos recursos futuros que se podían extraer de estas salitreras, ¿no? Ese fue un tema importante, ¿no? Que el país tuvo que resolver. Por otro lado, se produce también una depreciación de la moneda, ¿no? Esta depreciación de la moneda evidentemente hace que el Estado tenga que volver al patrón, al patrón plata, ¿no? Se abandona el billete, que es completamente depreciado, ¿no? Y por otro lado se produce también
un proceso de negociación, ¿no es cierto?, con los tenedores de los bonos de la deuda externa, que exigían que el país pues cumpliera con honrara sus compromisos mediante la entrega de los ferrocarriles, ¿no? Estos ferrocarriles que justamente eran la única inversión que se había podido hacer en función de estos recursos de Guano y del Salitre. Entonces nosotros perdemos, ¿no?, en este proceso de negociación para cumplir con el pago de nuestra deuda externa, ¿no? Y hay ahí la suscripción de un contrato, ¿no?, el famoso contrato Grace, ¿no?, cuyas implicancias pues, económicas y políticas afectan también el gobierno, sobre todo el general Avelino Cáceres. Por otro lado, también nos muestra en otra parte del texto la forma como un Estado ineficiente, trataba de obtener recursos para su funcionamiento, y cómo eso significaba también afectar a sobre todo a los campesinos, ¿no?, que eran demográficamente la mayoría todavía del país, ¿no? Entonces hay ahí en uno de los capítulos del texto un largo recuento de estos movimientos campesinos, ¿no es cierto?, que tienen como motivo la supresión, por ejemplo, de la contribución personal, a pesar de que aparentemente en el año 54, cuando se produce la manutención de los negros, también se suprime el pago del tributo indígena. Esta forma, digamos así, de tributo no desaparece, sino que adopta otros matices, ¿no? Entonces uno de esos era la contribución personal, ¿no? Estos campesinos indígenas serán utilizados pues, como fuerza de trabajo prácticamente gratuita, ¿no?, para construir carreteras, ¿no?, caminos, para construir puentes, pero también por los hacendados, ¿no?, y abusando pues, de su poder político, los utilizaban para los trabajos necesarios en sus haciendas, ¿no? Eso genera el rechazo y el malestar pues, de los campesinos, y se producen una serie de movimientos, ¿no? También están pues, los despojos de tierras, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Todo esto va a generar pues, movimientos tan importantes como el de Atusparia y de Uchupedro, ¿no?, en Ancash, ¿no? Por ejemplo, en el caso del movimiento Atusparia y de Uchupedro fue justo porque se restablece la contribución personal y hay otro impuesto que se le impone pues, a la masa indígena, que es el impuesto de la República, ¿no? Eso va a generar el rechazo, ¿no es cierto?, el malestar y finalmente la queja ante las autoridades, que evidentemente no va a ser atendida, ¿no? Y finalmente este movimiento es uno de los movimientos que va a significar pues, una movilización campesina. Se va a tomar Huaraz y después será recuperado por la fuerza pública, ¿no? Otro impuesto que es interesante, en este trabajo se ha utilizado no solamente material bibliográfico, sino también material de archivo, ¿no?, y también periódicos de la época, ¿no? Un impuesto interesante, decíamos nosotros, que nos muestra este trabajo del profesor Pachas, es el del contagio, ¿no?, este derecho que se exigía pagar por el uso de los puentes, ¿no? Sobre todo es un impuesto que estuvo vigente en departamentos como el de Lima, ¿no?, como el de Ica, Junín, Pasco, y se pagaba pues, por el paso de acémilas, por el paso pues, de carretas con o sin carga, ¿no? Y este impuesto pues, era un impuesto oneroso, ¿no?,
Algunos hacendados, un poco a semejanza a este cobro de impuestos por el uso de los puentes, también cobraban por el tránsito en los caminos que recorrían sus haciendas. De suerte que todo esto significaba pues, una carga adicional que afectaba el comercio, ¿no? Entonces, era un comercio pues, muy limitado, que nos recuerda pues, lo que nosotros leíamos sobre la época medieval pues, en Europa, ¿no? Otra forma también de expoliación de los indígenas era mediante la compra de lana, ¿no? A un precio ínfimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el profesor Pacha se apoya en un trabajo en una investigación que hizo el doctor Wilson Beatty, recuerdo en la década del 70, en el ex archivo del Fuero Agrario, ¿no? Que después fue publicada como libro junto con Manuel Burga, ¿no? Y era como estas casas subsidiarias, ¿no es cierto?, de las casas comerciales europeas, sobre todo inglesas, tenían todo un sistema, ¿no? Que recorría pues, la sierra de Arequipa, ¿no? de Puno, ¿no? Recolectando, ¿no es cierto?, acopiando las lanas, ¿no? A un precio evidentemente muchísimo más bajo el que después cobraban estas mismas casas comerciales por las herramientas agrícolas, por todos los aperos de labranza que los campesinos requerían, ¿no? Otra causa fue el aumento de los jornales, ¿no? Los jornales que por lo general siempre se fijaban en un precio inferior al que los trabajadores querían, pero que cuando se produce la escasez de fuerza de trabajo posibilita que algunos de estos jornaleros puedan exigir pues, el incremento pues, de sus jornales, ¿no? En este caso, Pachas menciona, por ejemplo, para el Valle de Pisco, ¿no? El reclamo que hacen un conjunto de jornaleros y a los que primero se los rechazan, ¿no? Entonces, como eran ya jornaleros que no estaban adscritos pues, a la hacienda y podían buscar trabajo en algunos otros lugares, y habían otras haciendas que les ofertaban más, pagar más por los jornales en la medida que existía escasez de fuerza de trabajo, es lo que hacen los jornaleros, ¿no? Y eso motiva que finalmente este administrador reconsidere pues, su decisión de no aumentarles el jornal, ¿no? Otro aspecto que este texto menciona es cómo empieza el proceso de penetración, por ejemplo, del capital extranjero, fundamentalmente con la explotación del petróleo, ¿no? Ya estamos nosotros en finales del siglo XIX, existe ya un interés pues, por la explotación de estos hidrocarburos, ¿no? Y si bien es cierto que esto es conocido en el periodo colonial, ¿no?, como Brías, ya aquí nosotros tenemos una explotación capitalista, ¿no?, que empieza a ingresar, ¿no?, hay un cuadro, por ejemplo, en el libro de Pachas, donde él menciona los denuncios entre el año 1913 a 1918. En 1913 solamente habían 20.843 denuncios, y en el año 1918 ya hay 70.000. Y este sitio, por lo mismo que el nombre colonial era pues Brea, es conocido por nosotros como la Brea y Pariña, que fue un lugar pues emblemático, ¿no? Bueno, tenemos ya una cierta edad, recordamos cómo era una bandera, una reivindicación del movimiento popular, ¿no?, incluido el movimiento estudiantil, ¿no?, la recuperación de la Brea y Pariña, ¿no?, que estaba en este proceso histórico, finalmente va a caer en manos de una filial de la Standard Oil, la International Petroleum Company, y es una suerte de enclave dentro del territorio nacional, porque dentro de la Brea y Pariñas
no se podía pues transitar libremente, ¿no? Uno tenía que tener autorización de los dueños, ¿no? Ni siquiera la fuerza pública, ¿no?, tenía la libertad, siendo un territorio peruano. Hasta el año 1969, ¿no?, donde, bueno, se estatiza, ¿no? Bueno, como el tiempo es limitado, lo que nosotros podríamos entonces, resumiendo, señalar del texto, es un libro importante, ¿no? Es un texto de historia económica y social, ¿no?, porque no solamente es el mostrar fríamente los cuadros estadísticos, sino también es vincularlo con la coyuntura política y social que se vive, ¿no?, en el periodo que estudia Orlando Pachas, ¿no? Y es lo que él ha intentado en este trabajo, y creemos nosotros que lo ha logrado con bastante éxito, ¿no? Es un texto fluido, está al alcance casualmente de los estudiantes de nuestra universidad, y nos permite a nosotros apreciar este proceso de evolución económica y social en este periodo, pues, que va desde fines del siglo XIX a 1930, ¿no? Para finalizar, tendríamos que decir, pues, que nosotros recordamos la clasificación que hace Basadre de la historia republicana, abarca parte de la historia del siglo XIX y también parte de lo que Basadre denomina la república aristocrática, ¿no?, que va desde 1895 hasta el segundo gobierno de Leguía, ¿no?, hasta 1919, ¿no?, y comprende también el periodo del oncenio, ¿no? O sea, es un periodo sumamente interesante para la historia republicana. Muchas gracias.